45, Karisha A, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba en la primera palabra, Verrabanan. Teníamos hasta este momento terminado de comprender la discusión entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Meir, porque de acuerdo a cada uno teníamos 2, 3 y 4 Ma'arajot, fogatas sobre el Mizbeach. Dijimos de acuerdo a Rabbi Yehuda eran 2 fogatas, de acuerdo a Rabbi Yossi eran 3 fogatas y de acuerdo a Rabbi Meir eran 4 fogatas diarias. Los Jajamim, mejor dicho Rabbi Yehuda, para ser más preciso, no Jajamim, Rabbi Yehuda dijo un pasuk que nos dijo y ahora almo que da la Mizbeach con la Laila, a la boca que va a estar encendida y quemándose sobre el Mizbeach toda la noche, era la fogata grande. Ve ella Mizbeach tu kadbo, es la fogata pequeña donde quemamos o donde obteníamos de ahí las brasas para la quema del Ketoret. Y el pasuk siguiente que nos dice ve a ella la Mizbeach tu kadbo, de acuerdo a Rabbi Yehuda venía a enseñarnos que tenemos que encender las ramitas pequeñas que sirven para el encendido de las otras también arriba del Mizbeach. Un cuarto pasuk que nos dijo Benatenu venía a Aaron Cohen, ella la Mizbeach, venía a enseñarnos que eso tenía que ser hecho únicamente por Kohanim y vestidos con ropas de Cohen. Y al tener todos los pesukim utilizados de acuerdo a Rabbi Yehuda, queda en cuestión de donde él aprende el concepto que nos enseñó la Gemara, de donde allí aprendió que aquellos Evarim u Pedarim, aquellos miembros y cebos de los Korbanot que no fueron quemados hasta el amanecer y quedaron todavía por quemar, ¿qué se debe hacer con ellos? Y esto es lo que pregunta ahora la Gemara. Evarim u Pedarim aquellos miembros y cebos que quedaron desde la noche anterior, no se terminaron de consumir o no se llegaron en absoluto a quemar, ni se los puso a quemar siquiera en la fogata grande. ¿Qué se hace con ellos en la mañana siguiente? Si para él no tenemos la derashá que hizo Rabbi Meir, ¿sí? Por la Vav extra, que Jajamim no hacen derashá de la Vav extra de Vehaesh, a la Mizbeach tu kadbo tichbe, no tiene de dónde aprender que hay que crear una fogata extra para ellos, como aprendió Rabbi Meir. Entonces, de acuerdo a ellos, Jajamim, que sería en este caso Rabbi Yehuda, y también Rabbi Yossi, la que Rabbi Yossi dijo que teníamos 3 fogatas, pero él agregaba solamente una para de allí tomar fuego para encender las otras. Pero no había tampoco una fogata para la quema de todo lo que sobró de la noche anterior. Entonces, Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, ambos se encuentran aquí en el mismo inconveniente. ¿Qué hacer con todo lo que sobró de la noche anterior que todavía tiene que ser quemado? Esta es la pregunta para Paran, Jajamim, que se refiere a Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, a ambos. Los miembros y los cebos que no se terminaron de quemar en la noche anterior, ¿qué hacen con ellos? Dice, no hay ningún problema. De acuerdo a ellos, estos regresan a la fogata grande original. Si bien ahora, actualmente, al día siguiente, no son los korbanot propios del día, de todas maneras, se lo va a poner a quemar conjuntamente con los korbanot, con las ofrendas del mismo día. De Tania, como vimos en la paraita que lo dice claramente. ¿Dónde sabemos que aquellos miembros y cebos que no fueron quemados en la noche anterior, que lo que debe hacer es dejarlos ordenados en el Mizbeach? Porque si se los baja del Mizbeach antes del amanecer, ya explicamos en la clase anterior que se arruinan, se hacen pesurim por pernoctar bajo el Mizbeach. Estos tienen que quedar sobre el Mizbeach por lo menos toda la noche o al momento del amanecer, tienen que estar arriba del Mizbeach. Si en el momento de amanecer, del paso de la noche hacia al día, no se encuentran sobre el Mizbeach, son pesurim. Entonces, yo tengo aquí muchos trozos para quemar, no hay espacio. Pensamos que en la noche íbamos a llegar, se iba a liberar más espacio y íbamos a poder quemarlos, pero no se llegó. Los dejamos ordenados arriba del Mizbeach. El Mahdikan, y si incluso en el Mizbeach no había lugar, vamos a suponer, por ejemplo, en Hol HaMoed,
en los días de Sukkot, por ejemplo, en las que cientos de miles de Yehudim venían y cada uno traía su ofrenda de reía, su olat reía, su ofrenda íntegra por visitar el Beit HaMikdash, sus ofrendas de Simha, sus ofrendas de Hagigah, todas las donaciones que tenían pendientes, y habían cientos de miles y miles de korbanot diariamente, como ya la Mishnah nos describe, que para aquellos momentos la montaña de ceniza que se generaba era algo realmente impresionante. Entonces nos dice, en esta situación, si ni siquiera podemos acomodar todo lo que falta quemar en el Mizbeach, Sodran de Imel Mahzikan Sodran a la Kevesh o al Gabbe Sobeb, Ashe Yasema a la Hagdolah de Sodran, los va a dejar ordenados. Si no hay lugar en el Mizbeach, los deja ordenados en el Sobeb, en aquella cornisa que sobresale a un poco más de la altura, de la mitad de la altura de Mizbeach, o incluso en la rampa, los puede ordenar, porque todo eso tiene que dushar de Mizbeach, ya que está de la mitad hacia arriba de la altura de Mizbeach, todo ese espacio tiene que dushar de Mizbeach, y dejándolo allí es válido hasta que preparen la nueva fogata del día siguiente y los quemen ahí. ¿Dónde sabemos que ese es el procedimiento a seguir? Donde vemos al margen claramente lo que estábamos diciendo, que se lo vuelve a colocar sobre la fogata original. Talmud Lomar, Asher tojara esh et haolah al mizbeach. Sobre eso, el pasuk nos dice, Asher tojara esh et haolah, que es consumida la ofrenda de Olá por el fuego, o mejor dicho, Asher tojara esh et haolah, que consume el fuego a la ofrenda de Olá, al mizbeach, sobre el mizbeach. ¿Y para qué nos tiene que hacer la aclaración nuevamente de sobre el mizbeach? Ya sabemos que la ofrenda se quema sobre el mizbeach, sino para enseñarnos que aquella Olá que nosotros ya tendríamos que haber hecho, la vamos a seguir quemando sobre el mismo mizbeach, en el mismo lugar que estaba quemándose anteriormente. Pero Meir, pregunta ahora la Gemara, Ikule Olá Atama Hazir, veía Atama Hazir Ikule Ketor, del Meir, ¿qué hace con este detalle? Si ya de acuerdo a Rabbi Meir nosotros tenemos otro pasuk que nos enseñaba, como dijimos, la Vav de Vejaesha la Mizbeach tu Kalbo, que nos enseñaba que preparamos una fogata especial para esos. ¿Qué hace con este pasuk Rabbi Meir? Dice la Gemara, de acuerdo a Rabbi Meir, el pasuk que te nos está enseñando lo siguiente. ¿Cómo sería la halajá o cómo sería la situación y la ley a seguir si nosotros tenemos korbanot que se están quemando sobre el Mizbeach y dentro de toda la quema e incineración de ellos, obviamente las maderas se parten, se quiebran y caen trozos del corbán del Mizbeach hacia el piso de la Azara? La ley indica que uno tiene que, los Kohanim para ser más precisos, tienen que tomarlos, levantarlos, subirlos por la rampa y volverlos a lanzar sobre la fogata para que se continúen quemando. Y esto es lo que el pasuk aquí nos está insinuando, pero para que aprendamos un detalle negativo. Y nos dice así, y culeo la tamas de pasuk nos está diciendo en el fuego que va a consumir a la Olá. No estamos hablando de lo que tenemos que seguir quemando al día siguiente, si no se consumieron en el día, sino aquellos que se cayeron, que debemos volver a colocarlos sobre el mizbeach para que sigan quemándose. Y esto, si bien ya lo sabemos, porque estamos viendo que incluso el día siguiente debemos seguir quemándolos, viene a enseñarnos solamente cuando se trata de korbanot, que se cayeron, tenemos que volver a colocarlos. Pero, veía Tamazir y Kule Ketoret, pero no si se trata de Ketoret. Quiere decir que si estamos en el Mizbeach Ketoret, en el pequeño Mizbeach interno, ahí dentro del Ejal, donde quemamos nosotros el incienso, si por algún motivo cayó del incienso fuera ahora del Mizbeach, porque algún carbón se partió, se quebró, e hizo caer del Ketoret hacia afuera, ese Ketoret que se cayó hacia afuera no se lo puede volver a colocar arriba del Mizbeach Ketoret. Se lo tendrá que mandar a la Genizá, tendrá que ser ocultado, enterrado, y no se le puede dar uso, ni siquiera colocándolo nuevamente sobre el Mizbeach Ketoret para complementar lo que había originalmente allí. De ninguna manera. Esto es lo que Pasuk dice, et haolah a la Mizbeach.
el olá lo tenemos que procurar de que vuelva sobre el Mizbeach. Lo que es el Ketoret no vuelve sobre el Mizbeach. Así enseñó Rabbi Hananiah bar Benjamí el nombre de la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lo que pasó dije que va a consumir el fuego a la olá sobre el Mizbeach. Lo que se estaba quemando de las ofrendas de las olá y se cayeron en lo que tú tienes que devolver. No devuelves del ketoret que se estaba quemando y cayó. Entonces, de esta manera, queda ordenado también el pasuk de acuerdo a Rabbi Meir, que viene a enseñarnos este último detalle. Y la Gemara retoma ahora un detalle en común que vemos de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Meir. Y nos dice así: hay un punto en común que no discuten y no discrepan entre los tres, que en Yom Kippur, sí o sí, se debe agregar una fogata extra para el Ketoret que se quema en el Kodesh HaKodashim. En ese aspecto ninguno discutió. Si bien dijeron 2, 3 o 4 diariamente, coinciden que para Kippur seguro que tenemos que agregar una más. Y a eso surge la pregunta. Menalehu, ¿de dónde aprendieron estos? Dafkalehu, esto lo aprenden de lo que está escrito justamente en la Perashá, ¿sí? De aquí mismo, de la Olá, que nos dice Veja Esh, el pasuk que mencionamos anteriormente, donde aprendimos la Marajá Shenia Shel Ketoret, la fogata pequeña para tomar así las brasas para el Ketoret. El pasuk dice Veja Esh ala mizbeach tu kadbo lo tichbe. Este pasuk, perdón, tenemos Veja mizbeach tu kadbo, dije equivocadamente, teníamos 3 pesukim. Al moqueda la mizbeach kol al-laila al-boker, que era Marajá Gedolá, Veja mizbeach tu kadbo, que es Marajá Shenia, la segunda la de Ketoret, y después Veja ella la mizbeach tu kadbo, que dijimos que venía a enseñarnos de acuerdo a la viuda la quema de las ramitas pequeñas, etc. De Veja Esh, Vav He, que están de más en estas palabras, ¿sí? De ahí aprenden todos que hay que agregar una fogata más. La filo de Mandela Darish. Vav, incluso Rabbi Yehuda, que dijimos que él no hace de la letra Vav, que se la podría obviar, Vav He Darish. Cuando tenemos 2 letras, Veja Esh, pasó que te dicho, ella la mizbeach tu kadbo lo tichbe. Veja, que son 2 letras que están de más, incluso Rabbi Yehuda hace de allá, y nos dice que viene a aumentarnos y a incrementarnos un fuego más, que tiene que estar encendido sobre el mizbeach, que se refiere al día de Yom Kippur. Por eso, con respecto a Yom Kippur, nadie discute que se agregaba una fogata más. Dice ahora la Gemara, Esh Tamid, Lemay Ata. Ahora tenemos un cuarto paso que nos dice Esh Tamid tu kada la mizbeach lo tichbe. Un fuego eterno o un fuego para siempre arderá sobre el mizbeach y no se apagará. Lemay Ata, que viene a enseñarnos ahora este pasuk, que tiene que haber fuego tamid encendido sobre el mizbeach. Dice además, esto lo necesitamos para el siguiente derashá. Y aquí hacemos una corrección en el pasuk, como bien lo indica en las Haggaot Agra, en las correcciones del Gaón Divina, y utilizamos el pasuk ahora sí, el pasuk que se refiere a la marajá del Ketoret, la fogata pequeña del Ketoret, que dice Ve'esh ha-mizbeach tu kadbo, y el fuego del mizbeach arderá en él. De ahí aprendimos limer al marajá shenia shel Ketoret, de ahí aprendimos que tenemos que hacer una segunda fogata para tomar de allí las brasas para el Ketoret diario. Shelote era la mizbeach ha-hitzon, que esto se lo toma y se las prepara en el mizbeach externo, no en el mizbeach mismo del Ketoret. Como bien estudiamos, tenemos a la derecha del mizbeach, subimos la rampa, hacia la derecha la fogata grande, hacia la izquierda la fogata pequeña, queda para tomar de allí las brasas
para transportarlas al Mizbah HaKetoret y quemar allí el Ketoret. Esh, Mahta, Umnorah, Menaim. Ahora la pregunta es, el fuego, ¿sí?, de las brasas para Yom Kippur, para la pala, las brasas que van en la pala del Ketoret de Yom Kippur, ya que el Ketoret de Yom Kippur que se hacía en el Kodesh HaKodashim no se quemaba sobre ningún altar, ya que no hay un altar, un Mizbeach en el Kodesh HaKodashim, sino en la misma pala que se encontraban los carbones, sobre los carbones de la pala se colocaba el Ketoret. A eso se llama Esh Mahta, el fuego que se encontraba en la pala. Umnorah, y el fuego para el encendido de la menorá. Mirá, ¿de dónde sabemos que también este debía proveerse del fuego que estaba sobre el Mizbeach? Mirá, ¿y de dónde sabemos? Medinhu. Dice, es lógico. Por juicio sano podemos llegar a esta conclusión. Nembra esh baketoret, venembra esh bamachta. Está escrito que hay que encender fuego o que hay que quemar con el fuego, obviamente, al incienso. Y también figura que tenemos que quemar el Ketoret en la pala en Yom Kippur. En ambos figura el mismo procedimiento, de poner brasas y quemar sobre ellas también el incienso. Un menorá, también para el encendido de la menorá, evidentemente tenemos que tener fuego para encenderla. Entonces, en ambos se habla de tener algo, una fuente de fuego para poder quemar el Ketoret o para poder encender la menorá. Mare arar al Mizbah HaChitzon, afkar al Mizbah HaChitzon. Así como, con respecto, ¿sí?, al Ketoret diario, nosotros tomamos las brasas del Mizbeach externo, también con respecto al encendido de la menorá, con respecto al Ketoret que se hace en el Kodesh HaKodashim, también vamos a tomarlo del Mizbeach externo. Todos necesitan fuego, así como para el Ketoret diario lo tomamos del Mizbeach externo, también para la menorá y el Ketoret de Kippur lo tomamos del Mizbeach externo. Eso sería lo lógico. O que no, dice, o podemos ir por otro camino. Hay otra manera de observar y analizar las cosas. Nemra esh baketoret, nemra esh bamachta. Tenemos escrito, obviamente, fuego con respecto al Ketoret diario y tenemos también fuego con respecto al Ketoret de Yom Kippur. Tomemos ahora los inciensos, el diario y el de Yom Kippur. Un menorá y también el encendido de la menorá, obviamente. Así como cuando hablamos del Ketoret diario, nosotros tomamos el fuego de un lugar cercano a donde tenemos que utilizarlo, ya que el Ketoret se hacía apenas entraba al Ejal. El primer objeto a encontrarnos dentro del Ejal era el Mizbah HaKetoret. Después, un poco más adelante, se encontraban hacia la derecha el Shulchan Lehem, el pan de la mesa con los panes de matzá, a la izquierda la menorá, pero el primer objeto, el primer artículo que a encontrarnos era el Mizbah HaKetoret, el altar del incienso. Y entonces nosotros tomamos las brasas del Mizbeach externo, que está derechito y en línea recta al Mizbah HaKetoret, inmediatamente, del lugar cercano a él. Entonces también podemos decir que para el encendido de la menorá y para las brasas, para la quema del Ketoret del Kodesh HaKodashim, tomemos las brasas del lugar más cercano, que sería el Mizbah HaKetoret. Ya que el Mizbah HaKetoret ahora tiene brasas, tomaríamos brasas de ahí para encender la menorá, que la tenemos al ladito, y obviamente lo más cercano también al Kodesh HaKodashim. Entonces tomamos como modelo el mismo método. Así como para el Mizbah HaKetoret tomamos de un lugar cercano a él, también para esto tomamos de un lugar cercano a él. Y no vayamos tan lejos a buscar el Mizbah HaChitzon para encender la menorá o quemar el Ketoret en el Kodesh HaKodashim. Entonces, por lógica, no tengo poder de decidir cuál de los dos es el camino correcto a tomar. Talmud Lomar, a eso vino el pasuk que planteamos y preguntamos qué función tenía. Esh tamid tu cada la mizbeach lo tichbe. El fuego tamid
arderá sobre el Mizbeach y no será apagado. Esh Tamid Sheamarti Leja, el fuego que yo dije sobre el Tamid, que es el fuego de la menorá, ya que con respecto a la menorá está escrito Lehalot Ner Tamid, que enciendan y eleven la llama de la menorá Tamid, siempre. Es Tamid, ese fuego que dije tiene que estar alzado y encendido siempre, a la Mizbeach, tiene que ser tomado del Mizbeach, que estamos hablando aquí de Mizbeach HaChitzon, como está hablando todos los pesukim ahí, que no se lo puede apagar. Esta misa martineja, lo te el aberroshó el Mizbeach HaChitzon, tiene que ser tomado de el Mizbeach HaChitzon. Y se llamará la Madnu Esh Limrora, excelente. De las dos cosas que estábamos buscando, el encendido de la menorá y la quema de Ketoret en el Kodesh HaKodashim, me has respondido una. El encendido de la menorá, acepto, y has traído una buena prueba de que tiene que ser encendido en base a las brasas que están en el Mizbeach de afuera. Esh de Mahtamenain. Y con respecto a las brasas y el fuego de la para que todo el que se hace en el Kodesh HaKodashim, ¿de dónde sabemos? Bedinu, nuevamente dice la manera, podemos utilizar aquí el sano juicio. Esh Nemra, Esh Ban Mahta, Nemra, Esh Ban Menorá. Ahora nosotros tenemos que deducir una sola cosa, nos queda por deducir. ¿De dónde tomamos las brasas para el Ketoret del Kodesh HaKodashim? Comparémoslo con el fuego de la menorá. Así como el fuego de la menorá lo tomamos del Mizbeach externo, también las brasas del Ketoret de Yom Kippur del Mizbeach externo, o que le deje de verlo. Y allí, un detalle más a agregar, no optamos por tomar del lugar más cercano, ya que más cercano a la menorá tenemos el Mizbeach Ketoret, y no vamos por el lugar más cercano. Nos vamos hasta el Mizbeach HaChitzon, ya que Pasú nos dijo Esh Tamid, como acabamos de mencionar. Quiere decir que de la menorá nosotros vemos que prevalece el concepto de tomar del Mizbeach HaChitzon, del Mizbeach externo, y no por cercanía. Por otro lado, o podemos comparar de otra manera. Tenemos escrito fuego con respecto al Ketoret diario, y tenemos también escrito fuego aquí con